hora del día. Tú ni siquiera vives todavía, y yo ya de vivir tengo pereza. Sin embargo, cual busca la tibieza del sol la planta que florará ansía. Persisto con afán tu compañía para que dé calor a mi tristeza. Para que dé calor a mi tristeza. Que cerca y que lejano, yo soy el viejo apasionada, que cantando en la luz vas como el ave, mas al mirarte cerca me figuro que yo soy un castillo abandonado y tú un rosal abierto junto al muro. Acabamos de escuchar la canción Sendas Distintas, de autoría de Jorge Araujo Chiriboga, en la voz de la incomparable Carlota Jaramillo. Canción que narra el cariño entre dos personas de edades diferentes que, sin embargo, se quieren y respetan. La canción fue elegida a propósito de la relación entre Hernán Rodríguez Castelo, uno de los polígrafos notables del Ecuador, uno de los principales historiadores de nuestra literatura y arte plástico, y Zoila Ugarte de Landívar, periodista, narradora, ensayista, oradora y escritora de altos quilates en el Ecuador del primer tercio del siglo XX. Bienvenidos a un nuevo episodio de Abur Ecuatoriano, el lugar donde se ecuatorianiza la letra y donde se deletrea la ecuatorianidad. Este es un programa que cuenta con el auspicio de nadie y con el aliento de pocos. Abur. En esta oportunidad presentamos la primera de 3 entregas sobre Zoila Ugarte de Landívar, una de las voces más importantes de la literatura ecuatoriana de fines del siglo XIX y principios del XX. La Academia Ecuatoriana de la Lengua publica, en edición digital ilustrada con un amplio registro fotográfico, en el mes de octubre de 2025, una de las últimas obras de Hernán Rodríguez Castelo, Zoila Ugarte de Landívar, la escritora, una aproximación crítica e histórica a una voz modernista de primera línea. Este libro se colgará en la página web de la AEL, www.academiaecuatorianadelalengua.org, el día miércoles 22 de octubre al mediodía. Hasta entonces vamos a presentar 3 adelantos de los contenidos del libro, uno por semana, iniciando este viernes 10 de octubre. En este primer capítulo haremos una reseña de la coyuntura de producción de este libro, un breve recuento de la vida y la carrera literaria de Zoila Ugarte y finalmente presentaremos una lectura a voz viva de algunos de sus escritos. ¡Empecemos! La historia inicia en el hogar de la nieta de Zoila Ugarte, nacida en 1864 en la provincia del Oro, fallecida en Quito en 1969, Miriam Landívar de Silvers. Miriam convivió con su abuela paterna durante su adolescencia y temprana juventud. Para entonces, doña Zoila se encontraba en edad adulta, siempre atenta a la prensa y a la lectura, recibiendo periódicamente visitas de figuras conocidas del mundo de la cultura y la política del Ecuador.
Luego del fallecimiento de su abuela, Miriam inició un proceso de descubrimiento de la figura histórica y artística de su pariente e inició una tarea de recuperación de su obra dispersa. En esa tarea, recordó la presencia, desde que ella era muy joven, del connotado historiador y crítico Hernán Rodríguez Castelo en su hogar. Ambos habían iniciado una relación cordial de muchas décadas a propósito de Zoila Ugarte, y Miriam decidió acudir a la Academia Ecuatoriana de la Lengua, de quien Hernán Rodríguez Castelo era subdirector, para pedir guía sobre sus esfuerzos de recuperación literaria. Escuchemos a Miriam Landívar narrar estos hechos. El prólogo que se convirtió en libro. Me propuse hace muchos años recopilar los escritos de Zoila Ugarte de Landívar, mi abuela paterna, los mismos que estaban diseminados en revistas, folletos, periódicos de sierra y costa. No había un registro completo de ellos. Como dice Hernán en este libro, no había un libro construido y sustancioso, ni recopilación de artículos en que se pudiera leer a Zoila Ugarte. Para localizarlos acudí a archivos familiares, cartas de felicitación, telegramas, periódicos, bibliotecas, etc. Investigué. Conseguí un gran número de documentos, los transcribí, los ordené cronológicamente y por temas. Pensé que estaban listos para sacarlos a luz. Claro, estos escritos necesitaban un prólogo. ¿Y quién más que Hernán Rodríguez Castelo, reconocido escritor, historiador y crítico de arte, especialmente porque había conocido a mi abuela Zoila cuando era niño y luego tratado con ella en su madurez? De esta compilación resultaron 3 tomos de abundante contenido de alrededor de 450 páginas cada uno de ellos, que abarcan variedad de temas: semblanzas, necrologías, feminismo, política, historia, arte, conferencias, alocuciones, crítica literaria y más. Hernán en el año 2013 se encontraba como subdirector de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, que está ubicada en pleno centro de Quito. Y adentro de la casa patrimonial, la algarabía de la calle se acaba y se entra en un silencio absoluto, como lo tienen la mayoría de las casas coloniales del centro histórico. Lo percibí como un santuario de las letras. Allí me recibió Hernán. Lo trato con esta familiaridad porque lo conocí muchos años atrás debido a la amistad que él mantenía con Zoila a través de su madre, doña María Esther Castelo de Rodríguez, compañera de labores en el Liceo Fernández Madrid. Luego de algún preámbulo y explicación sobre mi iniciativa, aceptó la propuesta con mucho agrado. Establecimos la manera de trabajar. Yo le llevaría cada semana un grupo de escritos para que él los estudie, y así continuamos hasta terminar con todo el material que yo había recopilado. Fueron alrededor de 6 meses. Hernán, como era él, adusto, serio, pero amable, siempre amable. Cada vez que yo lo iba a visitar, al verme sonreía, como sabiendo que nuevamente descubriría más sobre esa Zoila que conoció, quien lo había tratado con cariño en su niñez. Él pudo descubrir más de ella a través de todos sus escritos, y con su sabia experiencia de escritor soberbio que fue, el prólogo desembocó en un libro de 214 páginas, magnífico y único en su género, trabajo que lo disfrutaremos leyendo su análisis crítico y literario de Zoila Ugarte de Landívar. Las palabras de Rodríguez Castelo ratifican la versión de Miriam Landívar. El autor y prologuista escribe al respecto. Con frecuencia, a la hora de tentar balances de la producción literaria nacional, se ha situado a Zoila Ugarte de Landívar como figura fundamental de la prosa de finales del XIX y comienzos del XX. Lo curioso es que una estima semejante, más bien general y entusiasta, no se afirmaba en escritos, pues, salvo un puñado de páginas celebradas, más celebradas que leídas, esa fama era antes ejercicio de amigable tradición oral que fruto de análisis textual y estudios estilísticos. En suma, más que nada, fama pura. Y este curioso fenómeno radicaba en la carencia de textos. No había un libro construido y sustancioso, y ni siquiera una buena recopilación de artículos en que se pudiese leer a Zoila Ugarte. La escritora, en tramos de su vida de periodista, con columna diaria, extensamente leída y de gran peso en la vida nacional,
cronista de los más diversos sucesos, sobre todo culturales y artísticos, articulista que recordaba larga y vibrantemente efemérides patrias, feminista que propugnaba en todos sus rasgos fundamentales un feminismo tan sensato como valiente, conferencista y oradora en las más variadas circunstancias, y para solemnizar toda suerte de acontecimientos educativos, sociales y artísticos, prosista que extremaba sus cualidades literarias en artículos para revistas que querían honrarse con tan importante firma, y ella misma, o fundadora o sostén de revistas que abrían espacios a la mujer. Escritora en suma, tan multifacética, se prodigaba en generosos textos en periódicos, revistas y folletos, pero apenas se ocupaba de guardarlos y preservarlos para otros disfrutadores. Y rarísima vez dio una forma impresa más perdurable que el periódico o la revista a algún escrito, acaso para responder a generalizado y cálido reclamo. Era sostenido entregar escritos siempre con altas calidades, con admirable lujo léxico, pero sin pretensiones de perdurabilidad. Era un espíritu que firmemente asentado en un presente rico, fecundo, acatado, apenas se cuidaba de proyectarlo hacia un futuro famoso. Aunque, por supuesto, la inmensa mayoría de sus escritos apuntaban lúcidamente a un futuro mejor para la patria. Llamemos la atención sobre uno de los aspectos de la rica exposición que hace Rodríguez Castelo sobre la obra de Zoila Ugarte. Centrémonos en la condición de lo que podría llamarse intelectual público, en el caso de la escritora de Machala. Machal escribe Zoila Ugarte en varios de sus escritos, llamando la atención al nombre Cañari de la ciudad de su nacimiento. Un intelectual público, una figura hoy en día en declive, es un personaje que genera conciencia crítica de la sociedad que habita, que piensa y analiza el mundo en el que corresponde vivir y que deja constancia lúcida en la forma de escritos, conferencias, libros o intervenciones en el espacio público, sobre su época, coyuntura y momento histórico. Zoila Ugarte participó como periodista, activista, escritora, docente y oradora en las conversaciones más importantes de su época: el fraude electoral y la desidia gubernamental, el problema limítrofe, la importancia del arte en el desarrollo sociocultural, la necesidad de una educación vital y de vanguardia, el sentido de las expresiones cívicas, el lugar de la mujer en la sociedad ecuatoriana, la importancia de soñar y del vuelo poético, la importancia del lenguaje. Esto dice Hernán Rodríguez Castelo sobre Zoila Ugarte. Este libro coloca de una vez y definitivamente como una de las grandes figuras de la literatura ecuatoriana a Zoila Ugarte, la periodista crítica e iluminadora, la crítica penetrante y cordial de libros y gentes, la emocionada evocadora de gestas históricas, la oradora de brillantes piezas modernistas y, en fin, la escritora de rico registro. Y más adelante, para que no quede duda alguna, al hablar de la calidad de la escritura de Zoila Ugarte dice: ¡qué honor para cualquier institución que la mayor prosista de la patria le dedicase unas páginas! Esas páginas que jamás salían de su pluma inertes o grises, frías o siquiera tibias, sino vibrantes, soberbias de léxico tan propio como exquisito y raro. Queda con esto claro la enorme estima de Hernán Rodríguez Castelo por Zoila Ugarte. Pero ¿de dónde proviene? ¿Por qué Rodríguez Castelo pasó más de medio siglo sin aludir a esta escritora en sus eruditas y extensas páginas de historia literaria ecuatoriana? Parte de la respuesta seguramente radica en una familiaridad sui generis con la autora machaleña. Muchas veces la cercanía a una temática impide la necesaria distancia crítica para entenderla a fondo. Examinemos esa cercanía, dice Rodríguez Castelo. Y por otra fascinación muy personal, porque me permitía asomarme al interior de persona a la que conocí y amé de niño, desde mis 10 u 11 años, a mujer en cuya grandeza me introdujo quien la había certeramente aquilatado, mi madre, compañera de magisterio de doña Zoila en los años dorados del Liceo Fernández Madrid. Esas tardes en que yo iba a visitar a doña Zoila, Marina Esther nunca incurrió en el ambiguo doña Zoilita. Mi madre me hacía vestir terno formal,
terno sastre, que se decía, y el severo atuendo destacaba la importancia inmensa de ser recibido por persona que era ya un ícono de la cultura patria y una de sus cumbres como escritora. El libro de Hernán Rodríguez Castelo representa así un regreso a la fuente, al origen de su escritura. Y es un origen sorprendente, inspirado en la obra, la erudición y el lenguaje osado y rico de una mujer ecuatoriana, maestra, modelo de conductora, escritora, que fue pieza clave en la formación de un joven que años más tarde se convertiría en uno de los más profundos conocedores de las letras y el arte ecuatoriano. Pero vayamos nosotros también a la fuente. Presentamos aquí dos abrebocas, dos pequeños textos de Zoila Ugarte, escritos a inicios del siglo pasado. El primero de ellos forma parte de la columna periodística de Zoila. Consiste de una parodia, seguramente un comentario picante a las dificultades de pasar en el Congreso de 1905, una ley de matrimonio civil y de divorcio ante la férrea oposición de la Iglesia. Escuchemos. En broma. Revista La Mujer número 2, publicación Quito, mayo de 1905. Perros negros no coman. Si es mentira que estamos en un atolladero por haber exhibido ante el público la hija de nuestras entrañas, no cubierta de holandas, como diría Montalvo, sino ataviada con camisita de 6 de marzo. Pero así y todo diremos, parodiando a quien sabéis, la picaruela parece infanta real, aunque no gaste azafatas ni meninas. Válgame Dios, ¿y quién creyera que este pedacito de mujer tenga tantos augures y que hubiese levantado tamaña polvareda cuando aún no arrastra falda de cola ni cauda de canónigo? Pobre chica, apenas nacida hay quien le pide programa como si fuera presidente electo. ¿Qué será si llega a salirle el primer colmillo? Pasaron los tiempos en que las hadas rodeaban las cunas de los recién nacidos, con sus cofres de regalo. Más a falta de hadas, nuestra pequeñuela se ve rodeado de genios que le dicen la buena y hasta la mala ventura. Unos le pronostican días largos, con una juventud dichosa y una vejez respetada. Otras la llaman paladín, estímulo y qué sé yo cuántas cosas más. Y ni siquiera ha faltado quien aflija nuestro corazón maternal, diciéndonos que morirá pronto de tisis, de anemia y hasta de pulmonía, tan frecuente en estas alturas. Hija de mi vida, morir tú, ¿qué le daremos? ¿Celebrina? ¿Bacalao? ¿Emulsión de Scott? Cierto es que la pobrecita ha nacido 7 mesina, pero es linda como un oro y teníamos la esperanza de que viviría, creyendo con don Ricardo, que de menos hizo Dios a Cañate. Para nosotros, sus madres, es tan graciosa la chiquilla, verdad que tiene un ojo azul y otro negro, pero es que quiere agradar a todos. Los comadrones dicen que será patizamba, malaya con los malintencionados. Ella es inofensiva como una agüita de malva. ¿Por qué dirán que se nos va a morir? Y si fuera cierto, o si en vez de acabar de anemia o pulmonía, se nos muere de inanición. No llores, no lo creas. Las que te queremos hemos de hacer lo posible para que vivas y quizá en llegando tú a los 15, como no hay 15 feos, puede que te salga un novio. Hasta rubicundo, por lo pronto, ya que tus desventuradas madres no podemos ir al Congreso, te haremos un ajuar, siquiera sea, de nuestras faldas y en brazos no de una nodriza, porque ellas no piensan en esos umbrales, sino en los de algún varón ilustre, te enviaremos al templo de las leyes, donde quién sabe, si viéndote débil y malherida, no te doten sus señorías en proporción de los haberes del procomún del Estado. Como decíamos que las hadas ya no protegen a los niños, y como estamos en los tiempos prosaicos de las conveniencias, te hemos echado el agua del socorro por si acaso. Y por no tener temora, pero es bueno que lo sepas, elegidos tienes 2 padrinos acaudalados y rumbosos, el Congreso de 1905 y don Lizardo García, si estos señores lo tienen por conveniente. Si después de tantas esperanzas murieses, qué pena tan grande para nosotras. Qué pérdida tan irreparable. Pero consuélate que siquiera no irás al limbo y que sobre todo tus madres te han de sentir como lo mereces, a bien que somos muchas para llorarte y que muchos están para enterrarte. El segundo texto es una joya de dicción limpia, de creatividad y originalidad léxica. El texto se titula Sinonimia y alude a la cercanía entre distintos términos que expresan los sonidos que emiten distintos animales. Oigamos.
Sinonimias 1. La prensa. Publicación Quito, 18 de julio 1910. Graznar o croajar o crasitar. Rugir, arrullar, chirriar, gruñir o arrufar. Cantalear, parvar, croar. Cubren el agua muerte de las sabanas ovas menudas, menúfares blancos, maravillosas hojas anchas, lustrosas, atareceadas caprichosamente por venas de color claro, como el hermoso quitasol de un pálido mandarín chinesco. Aquí y allá, libre de la verdinegra o cenicienta lama, refulge cual azogue, como plata líquida, reflejando a trechos el claror de la luna en su trémula superficie. El fosforescente fulgor del cocuyo que atraviesa veloz y el de las luciosas danzarinas inquietas que ora se posan sobre las yemas. Ora semejan esmeraldas errátiles y aladas que revuelan incansables entre juncias y carrizos, semejando lluvia fantástica de resplandecientes gemas. Grazna entre la espesura secular el agurero búho, ruge el puma de cólera o amor, arrulla la Santa Cruz creyendo que amanece, chirria el grillo oculto de la maleza, gruñe el zaino, cantalea la mansa cuculí, oculta entre las ramas de algún árbol centenario, parda el áñade silvestre asustado por algún ruido inquietador, mientras en el fondo letal de la laguna gira, torna y vuélvese el grotesco renacuajo, la traidora sanguijuela, la horripilante cucaracha de agua, el compás estridente del croar de las ranas, que pueblan por millares sus mortíferas orillas, los paulares vecinos y el fondo legamoso de las impuras aguas. Dejamos con nuestros amables oyentes y lectoras para terminar una fotografía compuesta elaborada a partir del registro fotográfico de las familias Landívar y Rodríguez Castelo. Una composición que junta a estas dos figuras cumbre de nuestras letras, ambas posicionadas juntas, una a la otra, como sucedió en la realidad alrededor de mediados de la década de 1940. Ambos sujetos fotografiados nos miran desde el fondo de su niñez y senectud al principio y al final de sus respectivas carreras literarias y dan testimonio del enredo elocuente de generaciones y de palabras. Este ha sido Aburre Ecuatoriano, el lugar donde se ecuatorianiza la letra y donde se deletrea la ecuatorianidad. Este es un programa que cuenta con el auspicio de nadie y con el aliento de pocos. Acompáñenos la próxima semana cuando exploraremos la carrera periodística de Zoila Ugarte y el camino que recorrió como editora de la primera revista feminista del Ecuador, La Mujer, en 1905. ¡Abur! Este podcast se realizó con los talentos de voz de Miriam Landívar de Silvers, Álvaro Alemán y Ana Llanes. Narrador y productor ejecutivo, Domingo Valencia. Productora y coordinadora, Anaí Alemán.